días, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de la asignatura de Química con Mr. Adrián Soto y quien les habla, Miss Damarit Caramante. Entonces, recordamos que nos encontramos trabajando en el proyecto final de Química, ¿ya? Y para comenzar, como siempre, un recordatorio de las reglas que ustedes deben cumplir en nuestras clases virtuales, que recordamos que es la puntualidad, que cuando nos saludemos al comienzo ustedes deben encender sus cámaras para que podamos verlos y verlas, y el micrófono apagado para que no haya interferencia, pero si quieren opinar algo, consultar algo, pueden activarlo o también escribirnos por el chat porque siempre estamos atentos ahí. Y las sugerencias para cuidarnos contra el COVID, ¿cierto? Lavar las manos constantemente y al toser o estornudar, ustedes saben que se tienen que cubrir la boca. Ahora, todavía nos encontramos en noviembre, ¿cierto? Así que estamos ya casi por finalizar el mes de María, así que vamos a hacer la oración a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, ya habiendo hecho nuestra oración inicial en este mes de María, volvemos a lo nuestro, a la asignatura de Química, ¿cierto? Y obviamente que esa oración le llega a cada uno de ustedes con todo el power y todas las bendiciones del mundo. Así es. Entonces, nos encontramos todavía con este objetivo curricular, que es el 17, investigar y explicar que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, entre otros, son reacciones químicas que están presentes en la vida diaria, considerando algunos criterios como la producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, emisión de luz, entre otros, la influencia de la cantidad de sustancia, temperatura, volumen y presión, la representación simbólica en ecuaciones químicas y el impacto en los seres vivos y el entorno. Si se pueden dar cuenta, este objetivo está ejemplificado en los temas de investigación que tienen los distintos grupos de trabajo. Sabemos que tenemos 5 temas que están divididos entre los grupos y están relacionados justamente al objetivo que ustedes están viendo. Así es, como dice la MIS, ¿cierto? Estos objetivos en este caso están en estos temas. Hay algunos que le toca, ¿cierto?, ver la parte química y otros que tienen que ver, ¿cierto? Al investigar se van a dar cuenta sobre la influencia de la temperatura, volumen, presión en algunas cosas, sobre todo cuando ven algunos tipos de cómo extraen ciertos materiales. Así que en eso estamos ahora, en lo que es, en este caso, una exposición que van a realizar por Zoom, ¿cierto? En este caso, esta clase, lo ideal, ¿cierto?, es que vayamos avanzando en lo que son las diapositivas o el presi que quieran presentar. Así que en esta oportunidad, ¿cierto?, recordarles, ¿cierto?, las partes de la exposición. Recordarles, ¿cierto?, que tienen que iniciar con una portada. Le había dado un ejemplo de portada, ¿cierto?, que tenía que tener el logo del colegio, tiene que tener los nombres, tiene que tener nombre integrante, obviamente, los nombres de nosotros los profesores, ya en este caso el curso, la fecha y el título central, ya, y obviamente que una portada que sea bastante llamativa, no obviamente que no que sea de payaso, pero sí bastante llamativa. Una introducción, obviamente que hay una parte que es la introducción, obviamente, del tema, ya que ustedes podían colocar un esquema, podían hacer punteo, tenían varias cosas, y obviamente que a eso tienen que añadirle exposición, el aspecto oral, ¿cierto? La presentación inicial que hacen para una presentación. Después viene todo lo que es el desarrollo del tema. Hay algunos que dentro de la semana, ¿cierto? Me han estado enviando cómo van a estructurar este tema, ¿cierto? En las diapositivas. Algunos estaban súper bien, algunos les coloqué algunas acotaciones, pero vamos súper bien con esta parte. Después ver el tema de las conclusiones respecto a lo que hablaron del tema. Y obviamente colocar las referencias. Por lo tanto, aquí les pido, ¿cierto?, que si tienen una página web donde sacaron la información, vayan guardando esas páginas web y al final yo les ayudo cómo se hacen las referencias.
Ahora algunos tips para una buena presentación, ¿ya? Algunos pequeños mensajillos para que consideren al crear esta o confeccionar esta presentación, ya sea en Prezi o en PowerPoint. Primero que nada, simplifiquen los textos, ¿ya? O en este caso, acorten lo que les decía la vez pasada, no coloquen tanto texto, ¿ya? No es lo mismo tener, por ejemplo, eso de la fotosíntesis que tener eso, y donde estamos entregando exactamente la misma información. Si fijan acá, por ejemplo, dice fotosíntesis, es el proceso usado por las plantas y otros organismos para producir sustancias orgánicas, usando energía de la luz, compuesto inorgánico, y obviamente ahí dice que implica dos cosas. En cambio acá tengo exactamente lo mismo, pero ustedes lo van a ir explicando. O sea, estamos diciendo en este caso que es un proceso, ¿cierto? Que lo hace una planta, porque ahí tengo el dibujito de una planta, ¿cierto? Está involucrado el dióxido de carbono, el oxígeno, pero ya es más llamativo. Ya, si se fijan, no es como que van a ver esa diapositiva y se van a dormir. El otro es como, ah, qué bacán. ¿Se fijan? Por lo tanto, traten de simplificar los textos. Otro tips para una buena presentación, vayan ordenando el contenido. Ya, yo, por ejemplo, les di los temas, pero no necesariamente se los di en el orden. Por lo tanto, ustedes vayan viendo que tenga un orden esto. Si van a hablar, por ejemplo, de la fotosíntesis, partan con la primera diapo, explicando lo que es la fotosíntesis, y después parten hablando del resto que tiene que ver. No van a empezar a hablar de los pigmentos fotosintéticos si no sé qué es lo que es la fotosíntesis. ¿Ya? Vayan paso a paso. Por lo tanto, vayan ordenando su contenido. Otro tip para una buena presentación, pueden usar listas numeradas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo les presentaba en una clase, ¿cierto? Listas numeradas donde tienen pequeños fragmentos de cosas y después alguna imagen, alguna cosa para explicar un tema. Eso se ve bien visualmente y no es que llenen la diapositiva de tanto texto, ¿ya? Porque yo perfectamente en esta parte cuando les hablaba de la fase independiente de la luz, podría haber colocado un trozo completo de información, pero en cambio acá le puse lo justo lo necesario, incluso coloqué algunas palabras que eran importantes y las ennegrecí, y eso también lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Para hacer en este caso estas listas numeradas. Por lo tanto, si tienen la oportunidad, pueden hacerlo, sobre todo, por ejemplo, en la conclusión, es una buena opción. Usen imágenes de calidad. Ya, la idea es que no usen imágenes así como esta, donde sale cortado, ¿cierto? Ahí dice luz solar y ahí sale una parte como que había otra cosa antes, igual que ahí donde dice lula vegetal, ¿cierto? La idea es que no salgan imágenes cortadas. Tampoco que coloquen este tipo de imágenes, imágenes que en este caso no tenían fondo, pero la recortaron mal, ¿cierto? Y quedó así. Se ven feas, no se ve muy llamativo. O este tipo de imágenes donde se sabe que hay un árbol, pero no se sabe si estoy muy piti o, bueno, con lente, sin lente, no lo vería igual, ¿ya? Por lo tanto, cuidar la calidad de las imágenes que vayan a colocar. O, por ejemplo, cuando colocan esas imágenes con un sello de agua en el medio, traten de evitar eso. Otro tips, usen esquemas, tablas, gráficos para explicar un tema. Hay muchos temas que ustedes van a encontrar gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, la producción de tal cosa. Perfectamente pueden colocar un gráfico y con eso van a decir en un simple ver gráfico cómo está, por ejemplo, el consumo de petróleo en Asia, en Europa, en Chile, y con un simple gráfico. Pueden explicar todo eso, ¿ya? Por ejemplo, explicar la fotosíntesis de este punto de vista estaría muy bien. Ya no tienen información, pero sí tienen hartas cosas y con esta diapositiva ustedes pueden hablar un buen rato. Gráficos, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, un gráfico que me dice qué cosa afecta a la fotosíntesis, que en este caso lo afecta la intensidad lumínica, la temperatura, la concentración, y ustedes pueden explicarlo. ¿Por qué no?
Obviamente los mapas conceptuales o los esquemas, en este caso sí pueden colocar esquemas, ya, no solamente un mapa conceptual, también lo pueden hacer para ir explicando un tema. Hay algunos mapas conceptuales y esquemas que aparecen en internet, los pueden utilizar, ¿por qué no? Piensa en tu sello. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces ustedes pueden colocar imágenes, ¿cierto? De algo que a ustedes les gusta, que sé yo, un Pokémon, a Homero, pero dando, por ejemplo, énfasis en lo que van a hacer. Por ejemplo, un Homero pensante y sale un cuadro de texto que diga tal cosa, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ocupar. O utilizar imágenes que son de tipo GIF, ¿cierto? Que a veces como que uno lo encuentra gracioso. Eso es parte de su sello. Ya ustedes los pueden ir colocando sin problema. Obviamente que no se trata de llenar de puros monos, como se dice, y colocar puro... No, sí, sino que algo casual. ¿Ya? Diseños armónicos y no exageren con las animaciones. ¿Ya? ¿A qué me refiero diseños armónicos? Que no vayan a colocar algo así. Que tenga una portada y que tenga una letra que es muy similar a la portada. O que me coloquen con algo, un fondo negro y tenga imágenes negras. ¿Ya? Hay una página, por ejemplo, en el caso que la quieren hacer en PowerPoint, que trae varios diseños, entre ellos son bastante armónicos, que se llama Slideshow. Ahí ustedes pueden buscar gratuitamente, muchas. Están obviamente que clasificadas por estilo, por colores, algunas que son populares por educación, medicina, multiuso, etcétera, etcétera. Y las animaciones, obviamente que ustedes pueden ir colocando animaciones. Pero si me van a poner de esas animaciones, por ejemplo, que empiezan las letras una así tras otra, y estamos 15 minutos en ver solamente cómo se van haciendo estas animaciones, van a perder tiempo, ¿ya? Coloquen las justas necesarias, como por ejemplo para dar énfasis en algo, una transición no hay problema, las transiciones que sean eh, bonitas, no hay ningún problema que las usen, ¿ya? Pero recuerden estos tips que les dejo en esta oportunidad. También no se olviden de las referencias, ¿ya? ¿De dónde se sacó la información? Al menos yo les voy a pedir 5 referencias. Las pueden ser las más importantes. La información la pueden sacar de no sé cuántas referencias, pero yo necesito las 5 más importantes al menos, que las coloquen en las diapositivas. Y estas, obviamente, que las colocan en formato APA, que es el que les di la semana anterior. Si tienen problemas con esto, avísenme, yo les ayudo. Ya me dicen, viste, ¿sabe qué? No entendí ni una cuestión de su referencia APA. Ya, ahí yo les explico, ¿cierto? O por último, me mandan el link y yo les enseño cómo se hace. ¿Ya? Mister, Ah, con las 5 referencias se refiere a lo que buscó todo el grupo o por cada uno 5 referencias. no, pues lo del grupo. Si ustedes están hablando de un grupo, de los 5 del todo el grupo. ¿Ya? Al menos los 5 de todo el grupo. Si quieren colocar más, no hay problema, pueden colocar 6, 7, 8, pero al menos 5. No, pues si imaginan 5 por grupo son 6, son 4. 20 referencias aquí y ni siquiera las voy a alcanzar a leer porque van a estar con una letra chiquitita, no. Así que por grupo o por persona, en el caso de que sean individuales. Y obviamente los temas de disertación, en este caso ya los tienen. Tienen el de reserva, el de petróleo, el carbón, de la fermentación alcohólica, la combustión. Hay algunas cosas que me han ido preguntando en la semana, como por ejemplo, cuando hablan de la extracción y producción de gas licuado y natural, obviamente que acá ustedes lo que tienen que hacer es una relación entre el gas licuado y el gas natural. O sea, tienen que hablar primero qué es lo que es el gas licuado, qué es lo que es el gas natural, ¿cierto? La química relacionada, ¿cierto? Se refiere a cuál es la composición que tiene esta y después que vean las ventajas y desventajas de gas licuado y natural. También, obviamente, el cómo se produce esto, cómo se extrae el gas licuado y cómo se extrae el gas natural y cómo se vende, ¿ya? En el caso del petróleo, el origen, de dónde sacan este petróleo, cuáles son los yacimientos, ¿cierto? ¿Cómo lo producen? Hay gráficos que acá apuntan, ¿cierto?, al consumo incluso de petróleo en el mundo, en Chile. Las clasificaciones, el petróleo obviamente que
la pueden clasificar, ¿cierto? Porque después que se sintetiza el petróleo, se va convirtiendo en varias cosas. Obviamente que eso está asociado a una química también, ¿ya? Y ventaja y desventaja. Lo mismo pasa con el carbón. Cuando hablo de carbón, no es el carbono, sino que es carbón, el que usan para el asado, el que usan para calentar, el que usan por las termoeléctricas, ¿ya? ¿Dónde aparece el carbón? Hay dos tipos de carbones. ¿De dónde los sacan? ¿Cómo los hacen? ¿Cuál es la química asociada a eso? Eh, ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de esto? Lo que es la fermentación alcohólica, ¿cierto? ¿Cómo se descubrió esta fermentación? ¿Cuál es la bioquímica que hay detrás de esto? Porque es una bioquímica en este caso, no una química, netamente. ¿Cuáles son los tipos de fermentaciones alcohólicas? Los usos, ventajas y desventajas. Y en cambio, y el último tema que tiene que ver con la combustión de los motores, ¿cierto? Eh, ¿Cuántos son los tipos de motores que hay? ¿Cierto? Hay varios tipos. ¿Cómo funcionan estos tipos de motores? ¿Ya? ¿Qué pasa con la combustión en el punto de vista de estos motores? Y obviamente qué ventajas y desventajas de ellos. Porque ustedes saben que hay motores que son diésel, motores que son bencineros, y la idea es que vayan haciendo una comparación entre ellos. ¿Ya? Cada uno de esos temas, hay harta información, solamente que hay que ver cómo la clasificamos y cómo la van a exponer ahí en las PPT. La idea es que no se pongan a colocar cosas que no entiendan, sino que solamente lo que ustedes comprendieron de este tema. Obviamente que ahí me preguntan que no se entiende muy bien lo que es la fermentación, y eso es lo que tenían que buscar, po. Primero que nada, el concepto de qué es lo que es fermentación alcohólica, ¿ya? Porque esto de la fermentación alcohólica es un proceso. Y la idea es que justamente ustedes investiguen y lean, ¿cierto? Para poder entender el tema. Ese es el trabajo que tienen. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Para comenzar a trabajar en los grupos. Ya al parecer volvimos todos. Por lo tanto, chicos, ¿cierto? Hay algunos grupos, les dije, algunas acotaciones, van súper bien, algunos ya bastante adelantados, otros tienen que ponerle un poquito más de empeño, pero no es imposible. Algunos grupos le he estado diciendo también, ¿cierto? Que me deben algunas notitas, así que por favor pónganse al día con lo de biología, ya para ir cerrando eso. Y recuerden que esto se entrega, en este caso, el 25. Y obviamente que ahí también se van a iniciar algunas de las presentaciones. Y obviamente es al azar. Ya, por lo tanto, la idea es que vayan preparados. ¿Ya? Dentro de la semana o del fin de semana, si tienen dudas, consultas, me avisan. Obviamente que los temas no es para que se vuelvan locos profundizando tanto en el tema. Lo que tienen que buscar es lo bastante puntual, ¿ya? No es que vayan, por ejemplo, si van a hablarme del yacimiento del petróleo, que vayan a colocarme hasta con la máquina que hacen el yacimiento del petróleo. No, sino que bastante puntual, que sepa y que entienda, ¿cierto? Cómo se hace eso, ¿cierto? Cómo se extrae tal cosa. En este caso, cómo es la química de tal cosa. Ventajas, desventajas bastante puntuales, ¿ya? Para que sea de fácil explicación para ustedes. Y las diapositivas vayan pensándolas en cómo ustedes las van a presentar, o sea, cómo ustedes van a, a exponer eso. Ahora yo no tengo problema, si por ejemplo en la presentación ustedes leen, no tengo problema. No tengo problema, si quieren poner un papel y se ponen a leer, ya. Pero ojo, la lectura obviamente que tiene que ser una lectura fluida, tiene que tener un buen vocablo y obviamente que tienen que manejar el tema, porque después yo le voy a hacer preguntas. Si no maneja el tema, quiere decir que simplemente leyó y no entendió nada. Así que igual tienen que
al menos entender el tema y estudiarlo un poquito. ¿Vale? Ahora no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta en estos momentos con respecto al tema que le tocó, con respecto a la confección de la PPT. Lo que es la referencia, les decía que si tienen alguna complicación con el último tema de cómo hacer esa referencia, me avisan por último y ahí les enseño o les ayudo en ese tema. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Parece que no. ¿Seguro? ¿Seguras?